Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. Capítulo 13. ¿Por qué no se encuentran fósiles humanos y de dinosaurios juntos? Los creacionistas bíblicos creen que el ser humano y los dinosaurios coexistieron porque Dios, perfecto testigo ocular de la historia, dijo que Él creó al hombre y a los animales que andan por la tierra en el día 6. Los dinosaurios son animales terrestres, así que, lógicamente, fueron creados en el sexto día. Por otra parte, quienes no creen en la lectura directa del Génesis, como muchos que no son cristianos, o que sí lo son, pero prefieren acordar con otras ideas, afirman creer que la roca y las capas de fósiles de la Tierra representan millones de años de historia del planeta, y que el ser humano y los dinosaurios jamás convivieron. Los que proponen que la Tierra es tan antigua, a menudo argumentan que si el hombre y los dinosaurios hubieran coexistido, sus fósiles estarían en las mismas capas. Pero como nadie ha encontrado evidencia definitiva de restos humanos en las mismas capas que los de los dinosaurios, afirman que los humanos y los dinosaurios estuvieron separados por millones de años y por eso nunca coexistieron. Por lo tanto, los que proponen que la Tierra tiene millones de años formulan una muy buena pregunta. ¿Por qué no encontramos fósiles humanos junto a los de los dinosaurios, si vivieron en la misma época? Encontramos fósiles humanos en capas que casi todos los creacionistas consideran postdiluvianas. Muchos probablemente quedarán sepultados después del diluvio y después de que se dispersaran los seres humanos a partir de Babel. Así que es verdad que no se han hallado fósiles humanos junto a los de los dinosaurios, pero ¿significa eso que tienen razón los que proponen que la Tierra es tan antigua? ¿Qué encontramos en el registro fósil? Lo primero que tenemos que considerar es qué es lo que se encuentra en realidad en el registro fósil. El 95% de todos los fósiles son organismos marinos de aguas poco profundas, como moluscos y corales. El 95% del 5% restante son algas y plantas. El 95% del 0.25% restante son invertebrados, incluyendo insectos. Por lo tanto, el 0.0125% son vertebrados, mayormente peces. 95% de los vertebrados terrestres consisten de menos que un único hueso, y el 95% de los fósiles de mamíferos son de la era de hielo posterior al diluvio. La cantidad de fósiles de dinosaurio es relativamente pequeña en comparación con lo que se encuentra de otras criaturas. Como el diluvio fue una catástrofe marina, podríamos esperar que los fósiles marinos predominaran, y así es. Los vertebrados no son tan comunes como otros tipos de formas de vida. Tiene sentido entonces lo que vemos en los porcentajes y entendemos así por qué los vertebrados, que incluyen a los dinosaurios, son raros en cuanto a que no son frecuentes y se ven superados por los organismos marinos entre los fósiles que se encuentran. Sin embargo, eso no explica por qué no hay humanos fosilizados entre los fósiles descubiertos hasta hoy en los sedimentos diluvianos. ¿Quedaron completamente eliminados los humanos prediluvianos? En Génesis 6:7 y 7:23, Dios dice que borrará a los humanos de la faz de la tierra usando el diluvio. Hay quienes sugieren que esta frase significa la eliminación completa de toda evidencia del hombre. Pero esto no es del todo preciso, porque después de un estudio extenso, Fouts y Wise dejan en claro que el término hebreo mahá, que se traduce como borrar o destruir, puede, de todos modos, implicar que quedara evidencia. Ellos dicen, cito, aunque mahá se traduce correctamente como borrar, raer o incluso destruir, no debe entenderse como referencia a la completa eliminación sin que quede evidencia. Cada vez que en la Biblia encontramos la palabra mahá, donde nos es posible determinar el destino de lo borrado, eliminado o destruido, se pone fin a la existencia de algo, pero de hecho puede quedar evidencia de su anterior existencia y o del suceso que los eliminó.
Hasta la consideración teológica de borrar el pecado sugiere que por lo general siguen quedando evidencias. Por ejemplo, consecuencias, cicatrices, la naturaleza pecaminosa, etc. Fin de la cita. A la luz de todo esto, es posible que existan restos fósiles humanos del diluvio, pero que todavía no se hayan encontrado. Así que deberíamos encontrar fósiles humanos en las capas que contienen fósiles de dinosaurios. Para poder contestar en mayor detalle, tenemos que entender qué es lo que en realidad encontramos en el registro fósil. ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan fosilizado los restos humanos? ¿Qué cosas son inusuales en cuanto a su distribución? ¿Y cuánto sedimento diluviano hubo? ¿Se fosilizan los restos humanos como los de las otras criaturas? La fosilización es un hecho poco frecuente, en especial en el caso de los humanos, que son muy móviles. Como las lluvias del diluvio de Noé tardaron en cubrir la tierra semanas enteras, muchos podrían haber tomado botes o haber flotado aferrándose a algo. Incluso puede haber habido gente que llegara a terrenos más altos y aunque no duraran y eventualmente murieran, tal vez no quedarían fosilizados. En la mayoría de los casos, lo que muere se descompone o es alimento de otras criaturas, con lo cual sus restos desaparecen y nada queda. El tsunami del sudeste de Asia del año 2004 fue un impactante recordatorio de la velocidad con que el agua y otras fuerzas pueden eliminar todo rastro de los cuerpos y cadáveres, incluso cuando sepamos dónde hay que buscar. Según la Oficina de las Naciones Unidas del Enviado Especial para la Recuperación por el Tsunami, hay casi 43.000 víctimas del tsunami que nunca se hallaron. Pero aunque es un hecho poco frecuente, sí hay posibilidades de que se fosilice un cuerpo humano y de hecho se encuentran fósiles como los de Neandertal en sedimentos postdiluvianos. Así que, ¿por qué no encontramos humanos en los sedimentos prediluvianos? Una sugerencia es que la población humana era relativamente reducida. Veamos cómo resulta esa posibilidad. ¿Había pocos humanos antes del diluvio? Los cálculos de la población prediluviana se basan en muy poca información, porque Génesis 1 no nos brinda ni el tamaño de las familias ni información sobre el crecimiento poblacional. Sabemos que Noé era de la 10ª generación de su línea y que vivió 1650 años aproximadamente después de la creación. Génesis indica también que en el linaje de Noé los padres tenían entre 65 y más de 500 años cuando nacían sus hijos. ¿Cuántas generaciones había en otras familias? No lo sabemos. Sí sabemos que los de la línea de Adán y de Noé vivían más de 900 años, pero no podemos tener certeza de que todos vivieran tanto tiempo. ¿Cuántos hijos tuvieron en total? Tampoco lo sabemos. ¿Qué tasa de mortalidad había? Sencillamente no podemos saberlo, pero a pesar de la falta de información se han hecho cálculos. Esos cálculos se basan en distintas tasas de crecimiento poblacional y cantidad de generaciones. Recordemos que Noé pertenecía a la 10ª generación descendida desde Adán. Parece dudoso que hubiera cientos de millones de personas antes del diluvio. Si el mundo de hecho se había vuelto tan malo como para que Dios lo juzgara con un diluvio, entonces la gente probablemente desobedeciera flagrantemente también al mandamiento de Dios de reproducirse y llenar la tierra. Además, la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia, por lo que muy probablemente la tasa de mortalidad también fuera extremadamente alta. A la luz de estos datos, la población humana en el mundo prediluviano podría ser de tan solo unos cientos de miles de personas. Incluso si suponemos una cantidad generosa de 200 millones de personas al momento del diluvio, habría solo un fósil humano por cada 1.6 kilómetros cúbicos de sedimento dejado por el diluvio. ¿Se concentraría la población humana en lugares densamente poblados todavía no descubiertos? Hoy, los seres humanos tendemos a amontonarnos en grupos que se encuentran en los pueblos, aldeas y ciudades. De la misma manera, tal vez, la población no estuviera distribuida de forma uniforme antes del diluvio. Hay registro escrito de la primera ciudad en Génesis 4:17, mucho antes del diluvio. Sabemos que hoy la mayoría de la población vive a unos 160 kilómetros de las costas. Un informe indica, cito, ya hay casi 2/3 de la humanidad,
unos 3.6 mil millones de personas que se amontonan a lo largo de alguna costa o viven hasta a 150 kilómetros de la misma. Fin de la cita. Esto nos da buena evidencia de que las civilizaciones prediluvianas tal vez no se hallaran distribuidas de manera uniforme sobre la superficie de la Tierra. Y si el hombre no habitaba la Tierra en poblaciones distribuidas por igual, entonces los lugares más habitados podrían estar sepultados sin que se los haya descubierto. No solamente sucede que la fosilización es un hecho poco frecuente, sino que también ocurre que es difícil encontrar los fósiles. Consideremos nada más la cantidad de sedimento que depositó el diluvio, en comparación con el área que ha quedado expuesta para que la exploremos. Los estudios de John Woodmorapp indican que hay unos 700 kilómetros cúbicos de sedimento diluviano. John Morris calcula que hay unos 563 millones de kilómetros cúbicos de sedimento diluviano. Y podría ser más, debido a que el volumen total del agua sobre la Tierra se calcula en unos 535 millones de kilómetros cúbicos, de acuerdo al Instituto Geológico de los Estados Unidos. Pero aún así hay mucho sedimento por filtrar. Con tal cantidad de sedimento todavía por estudiar, tenemos una razón muy importante que explica por qué no hemos hallado fósiles humanos. Así, la población humana reducida y la cantidad enorme de sedimento son dos factores predominantes que nos indican por qué no hemos hallado fósiles humanos en sedimentos prediluvianos. También podría ser simple la razón. No hemos hallado aún el sedimento donde vivían y quedaron sepultados estos seres humanos. Piénsalo. ¿Querrías vivir con dinosaurios? Muchas veces la gente cree que si no se encuentran huesos humanos junto a los de los dinosaurios es porque no convivían. En realidad, lo único que sabemos con certeza es que no quedaron sepultados en el mismo lugar. Es fácil ver que hay criaturas que viven sobre la Tierra al mismo tiempo, pero que sin embargo jamás se cruzan ni se encuentran. ¿Has visto a un tigre o a un panda en estado salvaje? El hecho de que no encontremos juntos a dos de estos animales no quiere decir que no coexistan en el mismo mundo. Hay un buen ejemplo de ello en el celacanto. Se encuentran fósiles de celacanto en depósitos marinos de nivel inferior a los de los dinosaurios, y en otras capas marinas que tienen la misma antigüedad aproximada que las de los dinosaurios. Se pensaba que el celacanto se había extinguido hace unos 70 millones de años, porque sus fósiles no están en depósitos superiores a las capas correspondientes a esa época. Pero en 1938 se halló una población de celacantos vivos en el Océano Índico. Aparentemente los celacantos quedaron sepultados con otras criaturas marinas durante el diluvio, como sería de esperar. El ejemplo del celacanto muestra que los animales no necesariamente quedan sepultados en el mismo lugar que otros animales de entornos diferentes. Tampoco encontramos huesos humanos sepultados junto con los celacantos. Sin embargo, vivimos juntos en el mundo de hoy y hay gente que los come para la cena en algunos lugares del mundo. Los celacantos no son el único ejemplo. Hay muchos otros, incluso de criaturas que no vivían en el mar. Uno de los ejemplos más conocidos es el del pino de Wollemi, fosilizado en depósitos jurásicos, supuestamente hace 150 millones de años. Y sin embargo, hoy encontramos estos árboles vivos. Otro fósil que vive es el árbol ginkgo, que supuestamente existía hace 240 millones de años, antes de los dinosaurios. Sin embargo, no aparece en las mismas capas de los dinosaurios o los humanos postdiluvianos, aunque siguen existiendo hoy. La lista de fósiles vivos es muy larga. El hecho de que no queden sepultados los animales y las plantas en un mismo lugar no indica que esos seres no coexistieran. De hecho, basándonos en la naturaleza humana, podemos suponer que los humanos probablemente decidieran no vivir en el mismo lugar que los dinosaurios. Así, la cuestión en realidad sería, ¿qué pasó en los entornos y localidades habitadas por seres humanos? ¿A qué conclusiones podemos llegar? Si se hallaran huesos humanos y de dinosaurios en las mismas capas, sería un hallazgo fascinante, tanto para los creacionistas como para los evolucionistas.
Los que sostienen la visión bíblica de la historia no se sorprenderían, pero considerarían varias posibilidades lógicas, como que los grupos humanos invadieron tierras de los dinosaurios, o porque buscaban alimento, o porque los humanos y los dinosaurios fueron arrastrados por las aguas y quedaron sepultados en un mismo lugar. Pero los evolucionistas, que creen que las capas geológicas representan millones de años, se verían ante un verdadero dilema, porque la teoría de la antigüedad millonaria de la Tierra indica que el hombre no tiene la misma antigüedad que los dinosaurios. Sin embargo, podemos estar seguros de que el hallazgo no echaría por tierra las suposiciones de base, porque simplemente tratarían de formar una hipótesis que se condijera con su idea preconcebida de la historia. Por ejemplo, pensarían en la posibilidad de que los fósiles fueran movidos y redepositados en otro lugar. De modo que, en última instancia, el debate no tiene que ver con la evidencia de dónde hallamos fósiles humanos y fósiles de dinosaurios. Nadie estuvo allí como para observar a los humanos y los dinosaurios conviviendo. Fuera de lo que es la revelación escrita, y que para la época prediluviana esta es información escueta, nos vemos obligados a reconstruir esa historia basándonos en nuestras suposiciones existentes respecto del tiempo y la historia, y con la limitada evidencia fósil que hay en las rocas. Como creacionistas bíblicos, no nos hace falta que se encuentren fósiles humanos y de dinosaurios en la misma capa, porque tanto si se encuentran como si no, nuestra visión bíblica de la historia no se verá afectada. El debate fundamental, en realidad, se centra en la fuente de información más confiable para conocer la historia. ¿Empezamos por la Biblia, que dice que es verdad en cada detalle, incluyendo la historia? ¿O empezamos por las cambiantes teorías del hombre imperfecto? Dios les dice a los cristianos que caminen por fe, y que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin embargo, no se trata de una fe ciega. Dios ha llenado el mundo con evidencias claras que confirman la verdad de su palabra y la certeza de la fe cristiana. El registro fósil en sí mismo es un testimonio increíble de la verdad de la palabra de Dios y de su promesa de borrar a todos los animales y seres humanos de la tierra en una catástrofe mundial. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.